Ya, jóvenes, hoy día vamos a continuar, tal como lo dije la semana pasada, vamos a continuar con Historia de Chile, ¿ya? No olviden que los martes y los miércoles les subo material de Historia de Chile y los jueves tenemos Formación Ciudadana, ¿ya? Hoy día vamos a ver la crisis del conservadurismo. El miércoles pasado habíamos explicado de que fundamentalmente, después de la batalla de Tircay, se instauran 30 años de conservadurismo en Chile. Perdón, no el miércoles pasado, sino que fue el martes, porque el miércoles ustedes estuvieron en el ensayo. El martes explicamos el orden conservador que se fundamentaba en la Constitución de 1833, ¿ya? La cual instauraba un gobierno autoritario, centralista, bastante conservador desde el punto de vista religioso y muy poco participativo, ¿ya? Ahora, yo esa clase del martes les dejé una guía. No sé si existen preguntas sobre la guía, dudas sobre el orden conservador, la Constitución del 33. Que alguien lo diga por el chat o el micrófono. Ya, ya, entonces vamos a seguir. Ya, en la clase del martes explicamos la Constitución del 33. Podían votar muy pocas personas, chilenos, hombres de cierta edad, según su estado civil, que supieran leer y escribir y con una renta o propiedad. Eso hacía que el orden conservador se haya instaurado fácilmente y a eso le sumamos una represión a cualquier oposición liberal. Y hoy día vamos a ver cómo, bajo ciertas condiciones, la oposición liberal se va a empezar a rearticular. Y si a eso le sumamos una crisis dentro de los pelucones, que van a surgir distintas facciones. Eso nos va a dar origen a los primeros partidos políticos en nuestra historia, ¿ya? Y por ende, el fin del orden conservador, y vamos a empezar con los gobiernos liberales. Hoy día vamos a entender esa crisis, cómo nace esta oposición liberal nuevamente y cómo surgen divisiones dentro de los conservadores. Ahora, principios que defendía el liberalismo chileno. El liberalismo chileno es una réplica del liberalismo europeo, ¿ya? Y defiende tres grandes ideas. La primera es aumentar las libertades y derechos de los habitantes del territorio nacional. Ellos creen que, por ejemplo, se debe considerar la libertad de prensa, la libertad de opinión, aumentar la gente que pueda votar, y una de sus principales ideas es la libertad de culto. Tener la religión que uno quiera, practicarla o simplemente no tener religión. Ahí viene un segundo elemento clave de los liberales, que es secularizar la sociedad chilena. ¿Qué es eso? Disminuir la influencia de la Iglesia Católica. En realidad, disminuir la influencia de la religión. Pero en Chile, en esa época, el monopolio de la religión la tenía la Iglesia Católica. La Iglesia Católica era una institución muy poderosa en Chile en esa época. Todavía lo es, pero en esa época era más poderosa. Tenía presencia en casi todo el territorio nacional. Sus colegios eran los más importantes. Tenían la mayoría de las matrículas educativas. Tenían la única universidad, que era la Universidad Real de San Felipe, y una gran influencia sobre la mente de las personas, ¿ya? Un ejemplo de ello lo vamos a ver en nuestra siguiente clase cuando veamos las leyes laicas, que la Iglesia Católica controlaba toda tu vida. No existía el registro civil todavía. Los vestigios que demostraban que tú habías nacido era tu fe de bautismo, cementerios solo católicos, ¿ya? Y la gente participaba activamente en las fiestas religiosas. Por lo cual, la sociedad chilena era una sociedad profundamente religiosa. Y los liberales querían atacar este constante,
sentido espiritual que se le daba a las cosas. Y por último, también los liberales buscan reducir las atribuciones del presidente de la República, ¿ya? No olvidemos que la Constitución del 33 le entregaba grandes facultades, disolver el Congreso, decretar estados de excepción, ya eran reelectos, por lo cual los liberales buscan disminuir el poder del presidente y darle más facultades al poder legislativo, ¿ya? Entonces, los tres grandes ideales que defienden los liberales chilenos en esa época. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Por el chat o por el micrófono? No, profe. Ya, continúo. Ya. ¿Qué elementos ayudaron a la difusión de las ideas liberales en Chile? ¿Ya? Vamos a ver que van a haber algunos procesos, algunos hechos que van a ayudar a la difusión de las ideas liberales en Chile. El primero es el incremento de los colegios e instituciones educativas laicas. Y aquí el primer concepto que voy a detenerme a explicar, el concepto laico. En la época se empieza a utilizar el concepto laico o laicizar, que es fundamentalmente disminuir la influencia de la iglesia en la sociedad. Eso no quiere decir que la gente deje de ser católico, sino que simplemente creen que en la política o en la vida de la organización del Estado no debe existir influencia de la iglesia, ¿ya? Por lo cual lo que buscan es que se incrementen, por ejemplo, los colegios sin religión. Los primeros colegios públicos y la Universidad de Chile van a ser instituciones laicas, sin influencia de la Iglesia Católica. La clase de religión no va a existir y la Universidad de Chile va a intentar desligarse de cualquier elemento religioso para así lograr investigaciones científicas, ¿ya? Eso va a ayudar a la difusión de las ideas liberales. La mayoría de los profesores de estas escuelas y de la Universidad de Chile van a ser grandes defensores y participantes del liberalismo en Chile. Lo otro es la llegada de intelectuales extranjeros, ¿ya? Como Andrés Bello, que sale en nuestro billete de 20.000 pesos, venezolano, liberal, primer rector de la Universidad de Chile, creador del primer código civil de nuestra historia. ¿Quién va a defender las ideas liberales? Todos estos intelectuales extranjeros, Claudio Gay, Ricardo Cámara, Andrés Bello, traen ideas liberales que las difunden en Chile y esto va a ayudar a la expansión, por lo cual tenemos el primer elemento, la creación de escuelas y universidades laicas. 2, la llegada de extranjeros. Y 3, la difusión del liberalismo europeo en Chile. Se traen libros, por ejemplo, eh, se traen bastantes publicaciones ya de los liberales, producto del comercio, por lo cual el liberalismo también se empieza a leer en Chile. Ya voy a leer la pregunta del señor Nicolás. Profe, no sé si tiene que ver con esto, pero no recuerdo cuáles eran las similitudes del gobierno chileno con el de Estados Unidos. Ya, la clase anterior y la del jueves igual profundizamos un poco eso. Dijimos que Chile no tiene muchas similitudes desde el punto de vista de la organización del Estado o de la organización del territorio con Estados Unidos. Estados Unidos es un país federal, Chile es un país unitario. O sea, hay una misma ley para todo nuestro territorio. Similitudes políticas con Estados Unidos, por ejemplo, tenemos un Congreso bicameral de 2 cámaras, senadores y diputados. Tenemos una constitución, la de Estados Unidos es una de las más antiguas. También tenemos división del poder, ¿ya? Pero más que otras similitudes, solo eso, ¿ya? Nuestra gran diferencia es que ellos son un país federal y nosotros somos un país unitario. Ahora, las principales figuras del liberalismo chileno. Don José Victorino Lastarria, profesor de la Universidad de Chile, ¿ya? Benjamín Vicuña Maquena,
que llegó a ser candidato a la presidencia de Chile, y su labor más difundida es que fue intendente de Santiago, con gran labor que se preocupó de embellecer la ciudad. Por ejemplo, transformó el ex basural de Santa Lucía en un hermoso parque que existe hasta el día de hoy. La Alameda, edificios tan importantes y tan hermosos como el Bella Arte, la Biblioteca Nacional, son creadas en la labor de este intendente. Francisco Bilbao, que era el más radical, ¿ya? Que era fundamentalmente este personaje que sale acá en la fotografía, que era muy cercano y para muchos es un representante más que el liberalismo del primer anarquismo en Chile, ¿ya? Eso lo llevó a que Francisco Bilbao fuera exiliado a Perú. Y el otro es Alberto Blesgana, ¿ya? Que es muy famoso porque es profesor de la Chile y crea uno de los primeros libros de nuestra literatura nacional y uno de los más difundidos. No sé si les tocó leerlo en el colegio, pero Martín Rivas. Ahí está la portada, es un clásico que cuenta la historia de un provinciano del norte chico que se viene a vivir a Santiago y se inserta en este contexto de lucha entre liberales y conservadores. ¿Ya? Otro libro bien famoso, bueno, sí, una teleserie, como dice la Sofía, Martín Rivas. Otro se llama El Loco Estero, ya que también se lee en los colegios, al menos yo que soy más antiguo lo tuve que leer alguna vez. ¿Ya? Un cantante, Matías, dice. No, hay una canción, creo, de Manuel García, que una parte nombra a Martín Rivas. ¿Ya? También acá podríamos nombrar a Antonio Varas, ¿ya? O el expresidente Manuel Montt en parte, pero no eran figuras tan, tan representativas, ¿ya? Ya, las primeras organizaciones liberales de nuestra historia. Como al principio el liberalismo era clandestino, no le ponían obviamente el nombre liberal, sino que le ponían un nombre para ocultar la organización. Por ejemplo, la Sociedad Literaria del 42, una sociedad literaria donde supuestamente se juntaban a leer, ya, pero en realidad discutían política contra el gobierno de esa época, que era Manuel Bulnes, ya. Esta sociedad es descubierta y es cerrada. Luego de eso viene el Club de la Reforma, ya, que van a ser los mismos personajes, Lastarria, Vicuña, Bilbao, que discuten una reforma al sistema chileno, fundamentalmente una reforma a la Constitución del 33. También es pillada, también es cerrada. Luego viene la más radical, que es la Sociedad de la Igualdad, que incluso tiene antecedentes de participación de sectores obreros, que también es cerrada, y ante la insistencia y presión de las organizaciones liberales, el presidente Bulnes termina cediendo y en 1849 se crea el Partido Liberal. Ojo lo que voy a decir. Es el primer partido político de la historia de Chile. Hemos dicho que cuando hablábamos de pelucones, de pipiolos, de estanqueros, de higienistas, de federales, hablábamos de grupos políticos, sin una organización, sin una estructura. Ahora sí hablamos de un partido político. Por lo cual, si ustedes les preguntan, ¿cuál es el primer partido de nuestra historia? El Partido Liberal. ¿Ya? Que ¿Profe? se crea en 1849. El Partido Liberal existe hasta el día de hoy. Es un partido de menor representación, tiene con suerte, creo, un diputado, pertenece al Frente Amplio hoy día, ¿ya? Ya ha cambiado bastante sus ideales. Son hoy día cercanos a la izquierda. Pensemos que en esta época no existe izquierda-derecha. Hoy día vamos a hablar un poco qué era la división política en esa época. Más que nada cuestiones éticas y cuestiones sobre la organización del poder. Hasta ahí, ¿alguna duda sobre los liberales? Sí, profe. Cuéntame, Cuando Sofía. los conservadores ganaron la guerra civil y ahí como que sacaron a los liberales, entonces no lo hicieron de una forma oficial. ¿O sí? Porque ahí me perdí. Me refiero a que O no sea, tú pusieron en la decís que cuando se Constitución. echan a los pipiolos, ¿Ah?
sea, tú decís que cuando echan a los pipiolos, Sí, como que no lo hacen de forma oficial. sí, es que ahí me pierdo un poco sobre cómo los echan. Ah, ya, fundamentalmente los encarcelan y los van a mandar al exilio. Ya, los van a perseguir, sus organizaciones, no dejan que se organicen, que difundan diarios, los van cerrando, confiscando. ¿Y Pero eso el aparece en la presidente Manuel Constitución? Bulnes, sí, eso no está en la Constitución, sino que simplemente el presidente lo hace por autoritario. Ah, ya sí. Ya. Ahora, crisis de la unidad conservadora. Ya, tenemos los liberales por un lado. Nacieron los liberales, pero dentro de los conservadores que estaban en el gobierno, también surgen problemas. ¿Ya? ¿Cuáles son las causas que van a llevar a este quiebre de la unidad conservadora? Primero, hay diferencias religiosas dentro del gobierno. No olvidemos que para la guerra civil del 31 se unieron pelucones, estanqueros y higienistas, que si bien tenían mucho en común, también tenían cosas que los diferenciaban. Por ejemplo, Diego Portales creía en autoritarismo, sí, centralismo también, pero él no creía tanto en que Chile debería ser un país conservador desde el punto de vista católico. Él creía que la iglesia servía para imponer orden, pero no estaba en contra de que hubieran otros cultos. Y estas diferencias religiosas, hacia la década de 1840, 1850, se van a empezar a manifestar con fuerza. Se dan cuenta que dentro de los pelucones hay diferencias religiosas. Lo otro es que hay controversia en temas sobre la relación Estado-Iglesia. Vamos a ver que los sectores más autoritarios quizás buscan que el Estado tenga un control total sobre la Iglesia y sectores más cercanos a la Iglesia quieren cierta autonomía de la Iglesia. Otra diferencia va a ver que van a existir van a existir denuncias de fraude electoral, que eran obvias. O sea, los conservadores se estaban manteniendo en el poder, fundamentalmente porque votaba muy poca gente, porque no había oposición liberal, pero también porque arreglaban los votos. ¿Ya? Ahora que existe el Partido Liberal y que puede competir, se estaban arreglando los votos. ¿Ya? Por lo cual se acusa de fraude electoral a los conservadores. Y lo otro es la difusión de las ideas liberales. Las ideas liberales no solamente se van a quedar dentro del Partido Liberal, también algunos adeptos al gobierno van a sentir simpatía por las ideas liberales y las van a también intentar llevar a su sector político. ¿Ya? Por lo cual aquí tenemos 4 causas que van a ayudarnos a explicar por qué los conservadores se empiezan a dividir. Como lo hemos dicho en Historia Universal, tiene que haber un hecho detonante que genera esta división. Y ese va a Profe, ser, ya, puede explicar las diferencias, dice, diferencias religiosas. Mira, habían dentro de los pelucones, o del orden conservador, habían pelucones que eran más cercanos, por ejemplo, a la Iglesia Católica, que ellos creían que la Iglesia Católica debía ser la única, la oficial, excluyendo cualquier pensamiento religioso distinto. En vez que, por ejemplo, los estanqueros, no, los estanqueros son autoritarios, creen que el poder debe estar en el presidente, pero ellos no creen que la Iglesia Católica tenga que tener el monopolio de la religión, sino que ellos creen que también pueden haber otras religiones. A ellos no les importa mucho la discusión teológica. A ellos lo que les importa más que nada es el orden. Les da lo mismo si son los curas o los pastores evangélicos. Lo que a ellos les importa es que Chile sea un país ordenado. A diferencia del mundo más pelucón, que creen que, por ejemplo, la Iglesia Católica se debe mantener como la religión oficial. ¿Entiendes, Sofía? ¿O te explico? ¿Sí? Ya. Ya. El hecho detonante. Tenemos todas estas causas. Hay ideas liberales dando vuelta dentro de los pelucones.
hay diferencias dentro del grupo conservador, pero falta ese hecho, ese detonante, y se le llama la cuestión del sacristán. Ustedes lo tienen que haber visto en historia. Hay una serie de mitos dando vuelta en torno a la cuestión del sacristán, pero en resumidas cuentas, el gobierno de Manuel Montt acusa. No, se me fue el audio, parece. No, ahí está bien. El gobierno de Manuel Montt acusa a un funcionario de la Catedral de Santiago que había cometido un delito. Algunos dicen que fue un robo, ¿ya? Este funcionario era el sacristán, el que cuida la sacristía, el que cuida la iglesia. El gobierno de Manuel Montt lo acusa de que cometió un delito y lo quieren llevar preso, ¿ya? El arzobispo de Santiago, que en esa época es la máxima autoridad de la iglesia en Chile, don Rafael Valentín Valdivieso, cáchense el apellido, dice que el cura, o sea, el sacristán, no puede ser juzgado por la justicia civil, porque él es un funcionario eclesiástico, un cura, por lo cual él debe ser juzgado por la justicia eclesiástica del Vaticano, que tiene otras penas. Por ejemplo, Caradima. Caradima fue juzgado por la justicia eclesiástica y lo condenaron, producto de los abusos, a años de retiro y penitencia. No es lo mismo que ser juzgado por la justicia civil. Entonces, ya resumiendo, el gobierno quiere juzgar al sacristán. El arzobispado de Santiago dice que el gobierno no puede, porque él es un cura. Y el gobierno de Manuel Montt valida el fallo de la justicia. Dice que ese cura, aparte de ser cura, es chileno, por lo cual se debe juzgar por la justicia civil que rige para todo el pueblo de Chile. Y ahí entran en controversia. El cura está a favor de la independencia de la iglesia, que la iglesia no debe tener dependencia con el Estado. Y el presidente Montt dice que no, que la iglesia debe depender del Estado y debe ser juzgada igual que todos. Y ahí entra el problema. ¿Qué consecuencias genera? Un quiebre. Los sectores dentro del gobierno más católicos van a apoyar a la iglesia. Y los sectores del gobierno menos católicos y más a favor de la autoridad del presidente van a apoyar al presidente Manuel Montt. Y eso va a generar un quiebre, ¿ya? Y se va a crear el Partido Conservador. Y ahí se crea el segundo partido político en nuestra historia, el Partido Conservador, que va a estar a favor de la autonomía de la iglesia, que no haya intromisión del Estado dentro de la iglesia. Y se va a crear el tercer partido de nuestra historia, el Partido Nacional, que está a favor del ejercicio pleno del poder presidencial. El Partido Nacional está a favor del gobierno de don Manuel Montt. Por eso también el Partido Nacional también es conocido como el Partido Montt-Varista. Por Montt, por Manuel Montt, el presidente, y Varista por su ministro del Interior, Antonio Varas, que eran grandes aliados políticos. Por lo cual, producto de la cuestión del sacristán, se divide este orden conservador, que había gobernado casi 30 años, y nacen dos nuevos partidos políticos. Conservadores, pro Iglesia Católica, Nacional, pro presidente. ¿Hasta ahí alguna duda? Ya. Jóvenes, miren, esto es un plano cartesiano, clásico de matemática. Este va a ser el sistema de partidos políticos, este plano cartesiano, para explicarlo hasta casi 1920, hasta la época de Arturo Alessandri. Este mapa cartesiano, ustedes se lo deben saber muy bien, porque durante gran parte de nuestra historia del siglo XIX y parte del siglo XX va a regir. Lo que va a dividir a los partidos políticos en esa época son clerical, o sea, a favor de la Iglesia Católica,
anticlerical, en contra de la Iglesia Católica. Y la otra división va a ser, darle más poder al Ejecutivo o más poder al Parlamento. ¿Se dan cuenta? Hay una división más que nada teológica o moralista y de organización del poder. Todavía no hablamos ni de izquierda ni de derecha. O tú estás a favor de la Iglesia, o estás en contra, o quieres darle más poder al presidente o al Parlamento. Ojo, un partido político puede estar a favor de la Iglesia como también a favor del presidente. No quita una cosa de la otra. Por ejemplo, el Partido Liberal. El Partido Liberal lo ubicamos acá, cerca del Parlamento, porque ellos quieren más poder para el Parlamento y menos para el presidente, pero en esta parte, en esta zona anticlerical, ¿ya? Porque ellos también están en contra de darle más facultad a la Iglesia Católica. Por lo cual, están en esta posición del mapa cartesiano, porque ellos están a favor del Parlamento y en contra de la Iglesia. Y si me voy a otro partido, como el Partido Conservador, el Partido Conservador está en esta zona del eje. Es anticlerical, perdón, es clerical, está a favor de la Iglesia Católica, pero también está a favor de darle más poder al presidente. ¿Ya? Y tenemos el Partido Nacional, que está acá, con darle más poder al Ejecutivo, al presidente, pero está en esta zona. Está en la zona anticlerical. ¿Se dan cuenta? Porque también están en contra de la Iglesia. Ahora, tenemos otro partido político. Esto lo voy a explicar. Ya nació el Partido Liberal. Después nació el Partido Conservador, contra el presidente. Y después nació el Partido Nacional, a favor del presidente. El Partido Conservador y el Partido Liberal quieren echar al presidente Montt o al Partido Nacional, que ahora está en el gobierno. Por lo cual, conservadores y liberales se van a unir en un conglomerado electoral que se va a llamar la fusión liberal conservadora. Se van a unir para sacar a los nacionales del poder. Ojo lo que estoy diciendo. Liberales, anticuras, buen chileno, con conservadores, procuras, se van a unir para sacar a su enemigo común, podríamos decir, que es el Partido Nacional. Pero ojo, conservadores quizás son hijos de los pelucones que mataron a los papás de los actuales liberales. Bueno, en política todo se puede. La política es cochina. Y conservadores con liberales se unen y crean la fusión liberal conservadora para sacar a los nacionales. Sectores más radicales dentro del Partido Liberal no quieren esta fusión. Dicen, ¿cómo nos vamos a unir con los conservadores si casi nos mataron en guerras civiles? Y se van del Partido Liberal y fundan su propio partido, el Partido Radical. Que el nombre lo dice, son más radicales. Quieren la separación automática del Estado, ser influencia de la Iglesia y más. Ya ahí están acá. Ellos son anticlerical, pero también están a favor del Ejecutivo. ¿Ya? ¿Alguna duda? Esto es difícil de entender. Pregunten. ¿Cuál era el Nacional? Y el Partido Nacional es el partido que está a favor de Manuel Montt, de que el Estado tenga intervención dentro de la Iglesia Católica. ¿Ya? El Partido Nacional después va a ser el partido de gobierno, después que se van los conservadores. Por eso lo quieren sacar. ¿Ya? Por lo cual tenemos 4 partidos políticos. Entre 1849 y 1863 nacen estos 4 partidos políticos. Unos nacen por la lucha contra los conservadores, otros nacen por la cuestión del sacristán y otros nacen por la fusión liberal conservadora.
Ya, me perdí en el radical. ¿Y cuál está entre el clerical y el parlamento? Ninguno. Hasta el momento no hay ninguno todavía, Noelia. ¿Ya? Profe, Cuéntame. tengo una duda. Las personas que se fueron del Partido Liberal al Partido Radical, lo único que cambiaron por no querer estar juntos con los conservadores era apoyar al presidente más que al Parlamento. ¿Cómo? No te entendí lo último. Que las personas que se fueron del Parlamento Liberal al Parlamento, o sea, al Partido Liberal al Partido Radical, lo único que cambiaron en su ideología era que ahora iban a apoyar más al Poder Ejecutivo que al parlamentario. Bien, bien, sí, tienes razón. Aparte de querer la separación definitiva con la iglesia, el Partido Radical también quiere más poder para el presidente y no tanto para el parlamento. ¿Ya? Eso lo vamos a manifestar, por ejemplo, en el siglo XX, cuando los radicales lleguen a la moneda. Vamos a ver el presidente Pedro Aguirre Cerda, primer presidente radical, con mucho poder para el presidente. Y a estanqueros serían nacionales, dice la Sofía. Mira, ya los estanqueros ya casi no existen, pero podríamos decir que sí, que los padres de los nacionales son los estanqueros, hombres que quieren autoridad fuerte para el presidente y que no quieren mucha influencia en la iglesia, que no les importa, que quieren imponer la autoridad del presidente. ¿Ya? Por lo cual, este mapa, este eje cartesiano, les sirve a ustedes para ubicarse. Por ejemplo, yo lo pongo acá, Partido Nacional, está en este lado, que está a favor del Ejecutivo y anticlerical. Conservador, a favor de los curas y del presidente. Liberal, a favor del presidente, anticura. Partido Radical, a favor del presidente, anticura. Ya estamos. Por lo cual, jóvenes, voy a mover esto. Consecuencias de ambos movimientos. En primer lugar, hay un claro debilitamiento del bando conservador, que se dividió en dos, nacionales y conservadores. La fusión liberal conservadora es una unión netamente, netamente estratégica. Solo se unen para sacar a los nacionales. Vámonos cuenta que casi a los años se disuelven. Cumple su fin y se disuelve. Y el único fin esperable era el fin del gobierno de Manuel Montt y la no elección de su heredero, que era Antonio Varas. El Partido Nacional, a la elección del 61, lleva como candidato a Antonio Varas, quien no gana, y gana un liberal. Y hasta aquí hablamos de los conservadores, porque como va a ganar un liberal, en nuestras siguientes clases, que es la de mañana, hablamos ya de los liberales, de los gobiernos liberales. O sea, si yo a ustedes les pregunto, ¿cómo se acabó el conservadurismo? Fundamentalmente por una crisis interna, producida por un hecho, la cuestión del sacristán, que va a manifestar con fuerza las divisiones éticas que estaban existiendo dentro del mundo conservador. ¿Alguna duda? Profe, Cuéntame. una de las cosas que, o sea, si el Partido Conservador, existe la fusión el liberal conservadora, entre los planes que tenían ellos, estrategias para poder como derribar, por así decirlo, a los otros partidos que eran, que habían presentado como proyecto así. Bueno, uno de los proyectos que ellos tienen fundamentalmente es impulsar la actividad económica, que ya iba en cierta decadencia, ¿ya? Y fundamentalmente
disminuir la intervención electoral. Ellos creen que hay una constante intervención electoral, que por eso los conservadores estuvieron 3 veces en el poder y ahora los nacionales, Montt, se va a mantener en el poder por intervención electoral. Entonces su gran propuesta casi es como hacer un Chile más limpio, sin corrupción y que impulse la actividad económica. ¿Ya? Pero eso duró 2 años. La fusión liberal conservadora a los 2 años se disuelve y los liberales, en buen chileno, pasan máquina por los conservadores. Vamos a ver en siguientes clases que impulsan la educación laica, más universidades sin pensamiento católico y van a crear las leyes laicas que van a afectar el poder de la iglesia de gran forma. Ah, ya, o sea que después de la fusión, el resultado fue como que benefició más al Partido Liberal que al Partido Conservador. Sí, al Partido Liberal. Diríamos que es un matrimonio forzado. La fusión liberal fue un matrimonio forzado, arreglado, con un único fin, sacar a los nacionales del poder. Cuando eso se logró, se acabó. Es como cuando hablábamos de la segunda etapa de la Segunda Guerra Mundial, que se unen norteamericanos con soviéticos, solo para ganarle a los nazis. Pero después que se acaban los nazis, ese matrimonio se acabó. Ah, ya, gracias. Ya, ya chiquillos, ahora tienen que ir a Schoology, ¿ya? Tal como las otras clases, tienen 3 ejercicios, 3 preguntas de selección múltiple sobre la materia, lo que vimos hoy día, la responden 7 u 8 minutos y la revisamos. Así dejan eso listo al tiro y estamos. Aunque esta vez, nuevamente, les dejé una guía con más ejercicios que deben enviar o por la tarea o a mi mail, ¿ya? Pero por el momento solo hacemos el test de salida, que son 3 preguntas. Vamos, quedo atento, las resuelven y después las revisamos. Los que vayan terminando, lo expresan por el chat, 8 minutos y revisamos. Cualquier duda, por el chat o en el micrófono, estamos. ¿Qué es la eclosión cultural? Cuando uno habla de eclosión, por ejemplo, cuando un huevo es eclosionado, es que nace, ya que explota, como que sale cascarón. Hay una iluminación, hay un nacimiento de gran actividad cultural. Como cuando tú eclosionas un huevo en Pokémon Go, nace un nuevo Pokémon. La eclosión cultural nace un movimiento cultural.
Oiga, joven, mientras el resto termina, yo sé que a partir del lunes ya les van a empezar a poner nota. O sea, vamos a empezar a poner nota. Todavía no hay un método. Sé que lo van a dar con los días y los van a informar. Pero sé que van a ser fundamentalmente los test de salida. ¿Ya? Por eso es clave que lo hagan. Y por eso está el monitoreo y todo para que se acostumbren. Pero ya pronto van a empezar a tener nota. Profe, sobre eso, hay varios alumnos molestos al respecto porque sentimos que no es justo que nos evalúen respecto a cosas en las que, no sé, es distinto a que nos evalúen en salas de clase a que nos evalúen en nuestra casa, donde algunos tienen que cuidar a hermanos chicos, otros tienen que andar haciendo aseo mientras están las clases, para que si alguno de los profes los puede hablar con dirección, Ya, porque vos, hay sí, no, varios en esa situación. yo igual creo lo mismo. Igual he hablado con varios de sus compañeros, con los del tercero medio, que también tengo harta comunicación. Y claro, es bastante difícil. Todavía no hay una idea. Se supone que el director, dentro de estos días, la idea es que sea ante mañana, porque creo que mañana ustedes tienen reunión de apoderados. Van a informar la nueva forma de calificar. Pero igual voy a expresar tu posición, Sofía. Y estoy de acuerdo, yo creo que es bastante difícil. Y además, yo lo veo también con mis colegas mujeres, que lamentablemente en un país machista como el que estamos, se llevan la mayor carga laboral en las casas y la crianza de los hijos, y además tienen que estar haciendo las clases, supervisando todo esto, y las de sus hijos también. Tiene razón, profe. Y lo otro era que, por ejemplo, a mí me avisaron en la mañana que tenía tickets de salida sin hacer. El tema es que hice algunos en el día, pero no sé, por ejemplo, si me faltan en historia. ¿Usted podría ir como avisando dentro de poco si nos faltan tickets de salida y a quiénes? Mira, yo te voy a decir el tiro de los tickets de salida. Muchas gracias. Tú, Sofía, eres del C, ¿cierto? Sí, ¿Cuál es tu apellido, Sofía? Pizarro. No, todo el de historia lo tenía hecho. Gracias, profe. Profe, a Sale mí que me te arregló falta, esto. sale que te falta el de... Ah, no, pues, plan física tú no estás. Sí, el tuyo, Matías Silva, sí lo arreglé. Mira, ahí estoy. Profe, ¿puede ver el mío? ¿Cuál eres tú? Kiriam Grau. Del C, ¿cierto? No del B. Ah, ya. ¿Cuál es tu apellido? Grau. No, también estoy. Ah, ya. Gracias. El Jeremías. Sí, también. Constanza Camacho, tú eres del B. ¿Por qué no optas? Ah, no, tú eres del C. No sé. Eso, esta planilla a mí me la manda la profe Paulina. Sí que no cacho. Pero ahí mándale un mail. Yo por eso nunca te he rellenado. Profe, lo otro, sobre la cuestión de Sacristán, al final, ¿qué ¿Ya? pasó? ¿Qué tribunal eh, juzgó al loco? Al sacristán al final tuvo que ir por la justicia civil, pero no tuvo pena de cárcel. ¿Y Así cuenta la actualmente cómo historia. lo hace? Ay, ¿actualmente cómo lo hace? Actualmente, mira, actualmente la justicia chilena tiene facultades para enjuiciar a los curas. De partida el caso emblemático del cura Caradima. El cura Caradima es enjuiciado por nuestra justicia. El tema es que sus abusos
ocurrieron hace tantos años que están prescritos. ¿Qué es eso? Nuestra ley establece que al término de cierta cantidad de años, el delito ya no tiene pena. Por ejemplo, yo voy y me robo un banco y no me descubren en 20 años. Nuestra justicia dice que los delitos a los 10 años prescriben, por lo cual a mí me pueden agarrar 20 años después, comprueban que yo robé el banco, pero como el delito fue hace tantos años, está prescrito, por lo cual no voy a la cárcel, no tengo juicio. Al Caradima le pasó lo mismo. Como cometió estos delitos hace tantos años, al tipo lo juiciaron y comprobaron que era culpable de abuso. Pero como ocurrió hace tantos años, el delito está prescrito. Eso sí, la justicia eclesiástica lo condenó, que también hizo una investigación, lo condenó a penitencia y a un retiro espiritual. Pero actualmente la iglesia sí se debe poner bajo la sombra del Estado de Chile. De partida, hay casos emblemáticos. Ahora se están investigando casos de corrupción, de lavado de dinero dentro de la iglesia. Aunque la iglesia igual sigue teniendo muchos privilegios. Por ejemplo, la iglesia católica no paga contribuciones. Hay un impuesto que pagan las propiedades más caras. Ya, que se llaman contribuciones. Y la iglesia no paga. Las iglesias pagarían, muertas de la risa, muchos impuestos. Imagínate que la catedral está en Plaza de Armas, en el uso de suelo más caro de Santiago. Esa propiedad pagaría millones de impuestos. No las pagan. A diferencia, las iglesias evangélicas en Chile sí pagan contribuciones. Qué loco, profe. Y lo otro es que el Vaticano está considerado un país. Entonces, si uno hace un delito en otro país, tiene que ser juzgado en el mismo país donde cometió el delito, ¿cierto? Claro, existe también la extradición. Si tú cometes un delito más grave en otro país, ese otro país puede pedir que tú seas extraditado y te mandan a ese país, pero pagan la condena de ese país. Y el Vaticano sí es un país, es el país más pequeño del mundo, creo que tiene 12 cuadras, pero es uno de los países más poderosos. Tiene un banco, imagínate las riquezas del Vaticano y representación internacional. Gracias, profe. Ya, ahora vamos a ir respondiendo. Eran 3 preguntas cortitas. Ya, yo voy a leer la primera y ustedes responden por el chat. Entre los antecedentes del desarrollo del liberalismo en Chile, se pone atención en la eclosión cultural de 1842, debido a que en ella se desarrolló un ambiente literario sustentado en el estudio y difusión de los grandes autores europeos en boga en esos años. De los siguientes factores, y entre otros, ¿cuál de ellos permitió esta apertura cultural en Chile durante el régimen autoritario? 1830-1861. La mayoría se inclina por la D, que es el fomento de la educación, las letras y las artes, que hizo el gobierno de Bulnes. Ya, esa es la correcta. El gobierno de Bulnes impulsa la educación pública y el estudio de distintas esferas de la vida. Todo ello lo va a hacer a través de la Universidad de Chile. ¿Ya? Alguien podría haberse confundido quizás con la A, pero hoy día explicamos que fundamentalmente el gobierno de Bulnes empieza a hacer una oposición importante. Ya, Matías Silva, ¿tú puedes leer la 2, por favor? ¿Y tu respuesta? El tiro, profe. Dale. Y ahora sí. Tras la denomina cuestión del sacristán, el conservadurismo se divide naciendo el Partido Conservador y el Partido, yo puse Nacional. Bien, es la C. Sí. Nacional. No olviden que el Partido Nacional también se le conoce como Montt-Varista. Montt-Varista. Por Manuel Montt y Antonio Varas, que era su ministro del Interior. Eran muy cercanos.
Por eso, por ejemplo, dato freak, la cercanía de Puerto Montt con Puerto Varas. Puerto Montt por Manuel Montt, Puerto Varas por Antonio Varas. ¿No? Como dato particular. Incluso en todas las ciudades de Chile, la calle Manuel Montt o da a Antonio Varas o es paralela a Antonio Varas. Ya. Ya, y la 3, de la ver yo o no. La palabra laico en la Edad Media designaba a los cristianos que no pertenecían a una orden religiosa. En Chile, durante la segunda mitad del siglo XIX, una de las grandes controversias políticas fueron las llamadas cuestiones teológicas, donde el concepto laico se aplicó al grupo de políticos y pensadores liberales que propusieron, y a la mayoría dice la B, terminar con la intervención eclesiástica en asuntos civiles. Ya, esa es la correcta. Alguien podría, puesto, bueno, la D, prohibir la creación de colegios confesionales. No, mira, los laicos fundamentalmente creen que la iglesia debe intervenir menos. Pero eso no quiere decir que no exista la iglesia. Por ejemplo, te voy a dar un caso. Hoy día hay un movimiento de laicos, un movimiento político, que se ha planteado en torno al aborto. Dicen, miren, nosotros somos católicos, católicos laicos. Nosotros no estamos a favor del aborto, nosotros estamos en contra del aborto. Pero eso no quiere decir que nosotros limitemos al resto de la gente. Si usted, señorita, quiere abortar, decisión suya. Pero nosotros no somos nadie para impedirte ese derecho. O sea, los tipos creen que debe existir la iglesia, que pueden haber colegios de cura, pero que el Estado sea laico, sin intervención de la iglesia. Ya. Estamos jóvenes. ¿Alguna duda? Alguien preguntó por ahí cuando estábamos hablando del ensayo. Miren, a mí todavía no me envían los resultados. Yo creo que lo van a hacer durante la semana. Y a mí me llegó un mail. No sé si ustedes le informaron, pero hubieron muchos alumnos con problemas en el ensayo del CEPECH, el lenguaje y matemática. Mañana les van a mandar datos, les van a mandar sus claves y todo, para que puedan hacer esos ensayos de nuevo los que tuvieron problemas. Fundamentalmente creo que ese problema se generó porque ahora CEPECH está como vinculado con el gobierno, con el Ministerio de Educación, entonces la plataforma se les cayó por haber muchos estudiantes haciendo el ensayo. Y además porque algunos ya tenían clave de años anteriores o porque habían estado en el CEPECH, no anda así. Pero parece que les van a informar que la van a poder hacer de nuevo. Ya, Matías pregunta, ¿la guía es para hoy, terminada o es para mañana? Ya, Matías, si llegó al trato de que las guías van a estar activas una semana, pero lo ideal es que la hagan lo antes posible, porque imagínate que la clase de hoy es la crisis de los conservadores, y de eso trata la guía. La de mañana es de los gobiernos liberales, de lo que viene, por lo cual es fundamental que tú hagas la guía ahora, o mañana en la mañana, cosa que ya después sigáis el ritmo con la otra, porque si la vayas a hacer en una semana, ni te vayas a acordar de lo que hablamos hoy día. Sí, pues mejor no acumular. Ya. Bueno, y lo otro sobre el monitoreo. El monitoreo se hace en torno a los test. Ya que algunos han preguntado que yo asistí a su clase, profe, no. Solo se hace en torno a los test. ¿Ya? Eso, jóvenes. Que estén muy bien. Nos vemos el jueves en Formación Ciudadana. Vamos a hablar sobre los poderes del Estado. Estamos. Adiós. Cuídense. No salgan de la casa.